Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Contento porque, bueno, hoy tenemos un productor agropecuario y empresario muy conocido, pero que siempre tiene algo nuevo que contarnos, alguna novedad, y a quien también le podemos preguntar cómo está la actividad agropecuaria, cómo está el campo, la agroindustria. Estoy hablando de Gustavo Grobo Copatel, CEO del grupo Los Grobo. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Gustavo, recientemente el grupo Los Grobo acaba de celebrar los 30 años de su nacimiento, de su creación, ¿no? Es así, en Carlos Casares. Así es. Bueno, el grupo Los Grobo en realidad nace como una empresa familiar, ¿no? Como la mayoría de las empresas de agro. Y finalmente se transforma en un grupo, digamos, en una empresa con CEO, con directorio. No es frecuente en nuestra economía que pase esto. ¿Cómo podrías explicarnos cómo ha sucedido este proceso, todo este paso? Sí. Digamos, me imagino que no es simple. No es tan frecuente en el sector nuestro, pero por ahí es más frecuente en otros sectores, ¿no? O sea, cuando uno empieza a mirar las historias que hicieron las compañías de servicios o compañías industriales, en general hay una historia familiar inicial o de un cierto emprendedurismo inicial que después va haciendo su evolución. Y creo que Los Grobo no es que haya inventado nada nuevo, ¿no? Es que ha hecho sucesivos pasos donde ha revisado su estrategia, se ha reinventado, ha mejorado su forma de gobierno, que es lo que decías vos, desde una empresa más familiar a una empresa profesionalizada, con socios que no son de la familia, con formas de transparencia a través de distintos mecanismos, con incorporación masiva de tecnología, no solo en el sector agropecuario, sino tecnología vinculada con la gestión de la compañía, tecnología de información, comunicaciones, con gestión, digamos, mejora en la gestión de las personas, haciendo que los talentos que trabajen, junto con los mismos nosotros, gente de la familia, nos hayamos desarrollado profesionalmente y humanamente durante estos años. Es decir, tomamos a la empresa ya no solamente como algo para generar dinero, dividendos o negocios, sino también a la empresa como una forma de desarrollar capacidades en las personas y también impacto en la sociedad. Y esa es un poco la visión nuestra, ¿no? O sea, una empresa que quiere de alguna manera impactar sobre la sociedad positivamente, ¿no? Y es notable cómo empezaron desde sembrar, digamos, desde el sector, quizás en algunos casos mal llamado primario, pero desde la siembra hasta convertirse en un grupo industrial también, ¿no? Sí, nosotros tuvimos, lo de siembra siempre fue la parte más conocida de la empresa, pero no necesariamente la más importante. Pero es cierto que en la década del 80 y principios de la década del 90 era un grupo que el 60% de su actividad estaba vinculada con la producción agrícola, con el alquiler de campos, con el desarrollo de toda esta nueva forma de organización. Pero también siempre fue importante la parte de servicios. Éramos primero un acopiador más tradicional del noroeste de la provincia de Buenos Aires, después fuimos creciendo a proveedores de servicios, de insumos, de financiación, fundamos una sociedad de garantía recíproca, desarrollamos nuevos negocios vinculados con la información. Recuerdo en la década del 90 con el lamentablemente desaparecido Daniel Miró, que empezamos a armar los grupos Novitas. En fin, creo que hemos ido innovando mucho también en la parte de servicios y después nos incorporamos ya en el año 2000 en la parte industrial, con los molinos harineros, después fábrica de pastas, ahora con la producción de fitosanitarios, con Agrofina. Es decir, tuvimos siempre una vocación de ir cabalgando arriba de las cosas como iban sucediendo e ir armando un portafolio de negocios diversificado y dándole más lugar a aquellos negocios que nos parecían que hacían más sentido. Ahora, por cuestiones propias de la competitividad del sector, llamamos así, primario, de producción agrícola, hemos achicado muchísimo esa actividad y se han agrandado otras actividades, como la industrial y la de servicios. En los últimos años justamente se vio que muchas empresas grandes, grupos de siembra, que digamos eran los que sembraban mayoritariamente
la superficie en Argentina, la superficie agrícola, se están achicando. ¿Crees que, bueno, ese es un fenómeno que ya, o sea, no un fenómeno, digamos, va a seguir así en los próximos años, o cuando haya algún cambio de tendencia puedan volver a surgir otra vez las siembras a gran escala? Ya, yo lo que creo que como hay una pequeña crisis, hay un reajuste, ¿no? Y ese reajuste se expresa en este momento en los grupos más grandes que se achican o desaparecen. Me habrás escuchado muchas veces decir que la sociedad no segmenta entre grandes y chicos, sino entre los que se adaptan y los que no se adaptan a los cambios, ¿no? Bueno, esto es una muestra. Justamente los grupos grandes no tienden a agrandarse más, sino que se achican, y aparecen grupos medianos o pequeños que se agrandan. Es decir, es un sistema, el sector agropecuario, en ese sentido, de una muy dinámica movilidad social y una democratización del acceso enorme que por ahí no hay en otros sectores, que no necesariamente va en contra de los chicos, también en este caso fue en contra de los grandes. Ahora, esto no quiere decir que el día de mañana aparezcan consolidaciones, donde aparezcan nuevos grupos que se agrandan y nuevos grupos que se achican. Ahora, esto no está vinculado con ser pequeño o ser grande, está vinculado con capacidad de adaptarse, darse cuenta, etcétera, etcétera. Hoy los Grobo, una de las características que me parece que se le quiso dar fue el de no quedarse limitado a la Argentina. ¿Cómo fue toda la incursión internacional y en qué terminó? Sí, nosotros en el año 2000, 2001 empezamos a ver que nuestro modelo de negocios podría ser muy útil en lugares como Uruguay. En Uruguay en ese momento se sembraban 20.000 hectáreas de soja, 30.000 hectáreas de soja, hoy se siembra 1,5 millones, ¿no? Es el caso más impactante quizá en la historia de la agricultura Uruguay, en términos relativos. Y entonces fuimos a Uruguay en el año 2002-2003, fundamos Agronegocios del Plata y fuimos parte de ese proceso de desarrollo agrícola de Uruguay. También lo hicimos en Paraguay en el 2004 y en el 2007 en Brasil. En Brasil inclusive llegamos a ser socios de la corporación Mitsubishi, que tenía un 20% de nuestra empresa, y el año pasado nos hicieron una oferta para comprarnos el resto de la empresa, que a veces te da lástima desprenderte de un hijo, ¿no es cierto?, como es una empresa, pero también nos llenó muchísimo de orgullo que alguien como la corporación Mitsubishi valore el trabajo que habíamos hecho y nuestro modelo de negocio, así que decidimos venderlo y armar una nueva estrategia para entrar nuevamente en Brasil en breve. O sea, que al momento en Brasil los Grobo no están. Tenemos una pequeña empresa, sí, de un molino harinero y distribución de harina. Tenemos una muy pequeña empresa, pero bueno. ¿Y qué diferencias en términos, para ser un empresario, se nota entre Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil? Parece parecido, pero no es parecido, es muy distinto. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos los empresarios, no solo agropecuarios, sino es la gestión de la cultura. Es entender la forma en que se hacen las cosas en otros lugares. Cuáles son los símbolos, cómo se estructuran. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos de quien quiere internacionalizarse. También lo hay dentro del país, ¿no? No es lo mismo la cultura en Tucumán que en la provincia de Buenos Aires o que en el Chaco. Pero cuando vas a otros países es absolutamente distinto. Son distintos la estructura impositiva, la forma en que se trabaja, la logística, los problemas de infraestructura, el capital humano. Bueno, habría que escribir un libro, pero diría yo, en resumen, la gestión de la cultura cada vez es más importante, inclusive que la gestión financiera, que la gestión de los recursos humanos, que han sido las tradicionales desafíos de la gestión de los últimos años. Cuando mencionas cultura, muchas veces el sector agropecuario dice, bueno, somos uno de los sectores, prácticamente el sector más importante de la economía nacional, y sin embargo no somos reconocidos. Vos tenés contacto con otros sectores empresarios por actividad, no sé, en AEA, integrando AEA. Sí. ¿Por qué crees que esto ocurre? ¿Es por incapacidad del sector? Sí. Yo creo, Cristian, que no es que no seamos reconocidos. Me parece a mí que hoy en cualquier lugar de la sociedad en general, todo el mundo más o menos entiende que el sector agropecuario ha cambiado, que es un sector moderno,
que es un sector que hay, digamos, con un desarrollo tecnológico. Me parece que es así. Todavía no se tiene muy bien claro si esto es un tema de pocos o de muchos. Es decir, no se tiene en cuenta si este cambio es un cambio que lo hicieron 10 tipos o 200.000, como en realidad somos. Hoy hay más de 100.000 productores, hay otras 100.000 personas involucradas en las industrias vinculadas. Y hay una lectura sobre cómo funciona la sociedad todavía un poco antigua, ¿no? Segmentando entre sector primario, secundario. O sea, no se entiende que el campo es industria también, por ejemplo, ¿no? Que cuando el campo se mueve la industria. La industria metalmecánica, la industria petroquímica, la industria automotriz, la industria de la construcción, la industria electrónica, digamos que son industrias muy vinculadas con lo que pasa en el campo. Entonces, se entiende que es un sector moderno, pero todavía no se entiende que no somos grandes, somos muchos. Pero ¿a qué atribuís esa distorsión? ¿Por qué te parece que si el sector tiene todo este dinamismo, no se traslada o hay incapacidad para verlo por parte de...? Creo que faltan varias cosas. Falta una forma de comunicación más directa, más presente, más amplia, más inclusiva. El sector tiende a comunicarse dentro de una especie de cápsula donde nos vemos a nosotros mismos y nos cuesta salir. Esto es propio de los productores en cualquier lugar. O sea, la gente de afuera te dice, ustedes son muy cerrados, pero el productor agropecuario en cualquier lugar del mundo es una persona cerrada porque vive en el medio del campo con sus problemas, si llueve, si no llueve. O sea, no es una persona de un nivel de sociabilización como tiene un urbano, ¿no? Ahora, esto es particularmente, este tema que ustedes traen, es muy importante porque estamos en el inicio de una gran revolución industrial verde, ¿no? Donde las fábricas no son las de las chimeneas, sino que son las plantas, las fábricas, las nuevas fábricas, que se llama la bioeconomía. Entonces, parte del proceso de desarrollo va a ocurrir en el campo, con estas nuevas fábricas, que es la verdadera industrialización de lo rural, es empezar a pensar que esas plantas empiezan a ser fábricas, ¿no? La verdadera industrialización rural no es llenar el campo de chimeneas, sino es llenar el campo de estas nuevas fábricas verdes que empiezan a producir distintos productos. Entonces, es muy interesante este nuevo desafío que hay de integrar lo urbano a lo rural y lo rural a lo urbano. Porque por otro lado, por más que haya fundamentos muy buenos, si este proceso no es visualizado como un proceso de todos, va a ser muy difícil o muy lento. Y en estos tiempos es más importante por ahí la velocidad que lo que se hace. Es decir, si se considera que es solo una cuestión del campo y no una cuestión global. Efectivamente. Gustavo, te proponemos una pausa y en el próximo bloque hablamos un poco de cuestiones regulatorias y el futuro del campo y qué están diciendo los políticos, que hablan mucho del campo. Muy bien. Así que vamos a un corte. Si camino y veo el campo, cuando vuelvo a la ciudad, me junto con mis amigos y ese asado para hablar. Es la carne que tenemos, la familia y los abuelos, trabajando en este suelo tan celeste como el cielo. Carne, oh, 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 carne argentina, oh, 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 la mejor carne, oh, 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 carne argentina, oh, 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 la mejor carne. Todos juntos, trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing.
Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Ingeniería Sin Fronteras creemos que ayudar a un amigo es algo bueno, pero cuando ayudás a quien no conoces pasa algo increíble. Estamos ingeniando un mundo mejor. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Encontranos en Facebook o en isfargentina.org. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos con Gustavo Grobocopatel y bueno, estábamos hablando sobre la cultura, la comunicación, el campo, cómo el campo se relaciona con la sociedad y el grupo Los Grobo editó, a propósito del 30 aniversario de su creación, editó un libro de fotografías. Contanos, sí. Gustavo, ¿por qué esta idea y en qué consiste? Creo que en el campo siempre tendemos a tener una forma de comunicación con el resto de la sociedad muy racional. Tanta producción, tantas toneladas. Y me parece que no hay que matarla de esa forma, porque está bueno trabajar con datos, pero también tenemos que tener una forma de comunicación más vinculada con los sentimientos. Y me parece que, bueno, este es un libro de fotos de Diego Goldberg, es un gran fotógrafo argentino, digamos, ha trabajado en el mundo, en muchos lados, muy reconocido, ganó miles de premios, que ha recorrido durante 6 años el campo, junto con nosotros, a veces él solo, y tratando de levantar qué es lo que pasa en el campo hoy, ¿no? En el fondo es un campo que se ha transformado, que no es el campo del gaucho con el caballo y el rancho, es un campo de jóvenes trabajando en equipo, con la tecnología, con camioneros, con proveedores de servicios, etcétera, etcétera. Y esta muestra de fotos que hemos tenido en La Recoleta y que dio origen a este libro, trata de mostrar a ese campo nuevo. Y la reacción que ha habido cuando la gente va, que gente urbana, a propósito del urbano y lo rural, es justamente que llama la atención que el campo sea eso. O sea, hay gente que vive en Buenos Aires, la mayoría, y no sabe muy bien qué es lo que pasa en el campo. Pasa por una ruta, claro, pero no se detiene. Entonces, hay una frase de Atahualpa Yupanqui que dice: el que mira sin ver, la tierra es tierra no más. ¿Qué le pasa al urbano que pasa por la ruta? Por eso el libro se llama Ver la Tierra. Bien. Gustavo, yo te preguntaba un poco antes desde el marco regulatorio. La semana anterior pasaron todos o casi todos los precandidatos presidenciales por Expoagro y todos dijeron, bueno, mirar el campo como un socio, no como un enemigo. ¿Cómo te parece que eso se puede trasladar? Digo, ¿son palabras electorales o vos creés que hay medidas concretas que pueden llegar a tomar? No, yo no creo que sean palabras electorales. Me parece a mí que en general, lo que decíamos hoy en el bloque anterior, ¿no? Hay más conciencia en el mundo político, académico, urbano, de lo que es el campo y de los problemas del campo en los últimos años. Y me parece que en general hay un acuerdo, creo que no es formal, es un acuerdo casual, de todos los candidatos de que hay que liberar, digamos, las ataduras de la producción, que está vinculado a un tema con lo impositivo, por eso hablan de bajar las retenciones, y entienden todos, porque han hecho los números, de que si aumenta la producción, aún bajando los impuestos, aumenta la recaudación. Es decir, es una medida que va a producir un impacto ganar-ganar, vamos a ganar todos. Porque el productor va a volver a producir más. Y de 100 millones de toneladas que producimos hoy se van a pasar a 130 o 140 en 1 o 2 años. Eso va a ser muy inmediato. Me parece que en eso hay claridad. También hay claridad en que los mercados tienen que ser lo más transparentes posible, porque si no son transparentes se perjudican
los menos poderosos o los que tienen menos acceso a la información. Entonces, esos mercados hay que darle transparencia. Y para darle transparencia hay que darle liquidez, hay que darle previsibilidad, y me parece que esas cuestiones también están presentes en la agenda. Por supuesto que esto no es lo único, ¿no? De pasar de 100 a 130, 140 millones, desafiar a esa bioeconomía requiere inversiones en infraestructura, mejora de los bienes públicos en el interior especialmente, hacer una gran cantidad de obra pública que absorbería mucha mano de obra menos calificada, entonces de alguna manera integraría a sectores de la comunidad que hoy están sin trabajo o tienen bajas condiciones de empleabilidad. Es decir, me parece que hay ahí una oportunidad muy grande para Argentina. Si esto va a resolver el 100% del problema, seguramente no. Bueno, pero así como hay oportunidades en este sector, también los hay en energía, en minería, en turismo, en otras industrias, algunas de las que ya están funcionando, otras nuevas. Pero me parece a mí que lo que se ha hecho hasta ahora es sacarle al campo para tratar de impulsar otras industrias, cuando en realidad tendríamos que sacarle un poquito menos al campo para dejar que el campo mismo crezca y pueda lograr un impacto mayor sobre la sociedad. Hasta ahora eso está frenado. Cuando vos decís pasar de una cosecha de 100 millones a una cosecha de 130 millones de toneladas, en divisas, en plata, lo estoy pensando porque bueno, el país tiene un problema de divisas. Bueno, eso sí, digamos, esos son 7, 8 mil millones de dólares más. Más. Sí, de divisas. De divisas. Sí. Y sí, eso. Lo que pasa es que el problema que tenemos hoy ha sido gestado hace 2 años. Es decir, yo digo, uno puede hacer lo que uno quiere, lo que no puede evitar son las consecuencias, ¿no es cierto? Es algo que venimos advirtiendo desde hace muchos años, de que iba a haber este problema. Ahora estamos cosechando el problema que veníamos viendo. Por eso hay que ajustar ahora, digamos, hay que hacer los retoques ahora, las modificaciones, para que el año que viene y el otro año tengamos los efectos positivos, ¿no? Y Gustavo, ¿cómo ves estos casi 2 años que quedan de acá al 2015, cuando haya un nuevo periodo presidencial, un nuevo gobierno? ¿Crees que el campo los productores en general se van a tener que ajustar también a esta condición o van a tratar de invertir, apostar, adelantarse a un escenario más favorable? No, yo creo, es mi sensación, que el productor no tiene resto hoy como para adelantarse, digamos. O sea, el productor lo que va a tratar es de armar estrategias defensivas, que es las que viene haciendo los últimos años, para tratar de llegar lo más vivo posible. Hay algunos que no llegan vivos. Entonces va a tratar de, justamente la especie de sojización que hay está vinculada con una estrategia defensiva. El hecho de no vender todo enseguida y guardarse todo lo que pueda también no es un tema de especulación, es un tema de defensa personal. Yo creo que mientras duren estas condiciones, el productor va a tratar de defenderse como puede para lograr salir vivo de esta situación. No creo yo que el productor tenga la posibilidad y los recursos hoy de adelantarse a un proceso expansivo, pero es una opinión personal. Claro. Ahora, en general, cuando uno está escuchando políticos hablando del campo, hablan más de maíz, trigo, carne, leche que de soja. ¿Te parece que es por algo en especial? No, pues yo creo que la verdad que hay cultivos que están más complicados que otros. Y el maíz, el girasol y fundamentalmente el trigo y girasol son los más complicados. Entonces son los que realmente hay que tirarle un salvavidas, porque si no se mueren, digamos, y nos va a traer impactos importantes. En girasol perdimos el liderazgo mundial y ahora hay una nueva oportunidad con la crisis en Ucrania. O sea, es como que el mundo te dice, te abrió la puerta de vuelta y tenemos que entrar rápido, porque si no nos van a ganar los otros que están. ¿Qué significa ganar, digamos? Es estar presente en los mercados mundiales. Si vos te vas de los mercados mundiales no existís, no tenés abierta la puerta y eso es complicado. Estamos escuchando una canción, una música de fondo. ¿Quién canta? Ah, qué grande. Es el Trío Cruz del Sur, del cual soy miembro. Es una parte de la diversificación personal mía, por si me llega a ir mal con la soja. Bueno.
Y que con la música. Acá desempolvás tu formato de cantante. Es un disco que acabamos de editar nuevamente, el trío Cruz del Sur, que con dos paisanos amigos míos de Pehuajó, José Voces y Héctor Llanos. ¿Son productores cantando? No, esto no, estos son músicos, en serio. El único trucho soy yo. Sí. Bueno, tenés una segunda carrera. Claro, ¿viste? Por si no llega a ir mal con las hojas, si los políticos no cambian la política con la agricultura, tengo una salida laboral asegurada. Salida con la música, ¿no? Claro. Gustavo, quería preguntarte también sobre algo que provocó un revuelo y una cierta polémica, ¿no? La venta de Nidera por un grupo chino, COFCO, que compró el 51% de Nidera Global, pero Nidera es, a pesar de no ser una empresa exclusivamente argentina, se la reconoce más por su capital argentino. Y hubo quienes dijeron, bueno, los chinos vienen a comprar una empresa argentina, otros que dijeron, bueno, no, esto no es así. ¿Cómo ves No, es parte del proceso que estamos viendo, que se viene ocurriendo desde hace años. Yo creo que es una buena noticia para Argentina que una empresa china como COFCO, que es la más importante empresa de alimentos de China y probablemente del mundo, decida invertir en una empresa como Nidera. Esa es una gran noticia. Quiere decir que confía en Nidera, que confía en Argentina, que confía en los agronegocios, y también muestra de alguna manera una tendencia que creo yo que se va a ir profundizando en el tiempo, que es a integrar más la producción con el procesamiento, ¿no? O sea, hacer un acortamiento en la cadena de valor a una comercialización más directa y más vinculada entre productores y procesadores. Ahora, a mí me hubiese gustado que haya multinacionales argentinas, o sea, que COFCO compre Nidera, pero que Los Grobo compre una empresa, o AGD, o Vicentino, o sea, o Molinos Río de la Plata, compren alguna empresa china también. Y yo creo que esta presión impositiva que hemos tenido, no lo digo para llorar, porque no me quejo, digamos, de esto, simplemente digo el costo de la presión impositiva. Tiene una ventaja, digamos, que es la redistribución. El costo es que no hemos creado empresas multinacionales que nos aseguren por mucho tiempo una integración a los mercados globales y a poder vender más cosas de Argentina. Esto en algún momento lo vamos a pagar. ¿Tenemos tiempo de revertirlo? Sí, siempre hay tiempo, pero hay que hacerlo rápido. Bien. Gustavo Grocopatel, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer hablar con vos. Y con Cristian, con el resto de los televidentes, nos vemos el miércoles que viene. El próximo miércoles. Muchas gracias, Gustavo. Que tengan una buena semana. Gracias, Gustavo.